Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos siempre hemos soñado con ser eternos, inmortales, indestructibles. Una quimera, una fantasía, tal vez sea así. Tal vez los únicos eternos sean los dioses que imaginamos o que están allí, tal vez en otro plano, en un mundo espiritual. Tal vez nuestra alma sobreviva después de la muerte. Es una posibilidad. Pero ¿qué sucede cuando la ciencia intenta buscar soluciones al envejecimiento? ¿Qué sucede cuando gente vive más de lo esperado? Muchos más años de lo esperado. ¿Podemos vivir para siempre? En el futuro, ¿la tecnología podrá cambiar nuestro ADN y hacernos eternos? En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar con una investigadora que ustedes siempre me piden que esté aquí, Joana Arenas, que nos va a contar de casos increíbles de gente que ha vencido los límites de la existencia. Y también vamos a escuchar los resultados de las últimas investigaciones de científicos que piensan que podemos vivir para siempre. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Envejecer es la ley de la vida, producto de la degradación de nuestro ADN celular. Pero en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid han conseguido duplicar la vida de ratones de laboratorio con síndrome de envejecimiento prematuro. Un ratón que envejece prematuramente vive unas 24 semanas y estos ratones, cuando les estimulamos su producción de nucleótidos, viven 54 semanas. Los nucleótidos son esos ladrillos de colores que forman el ADN. Con el paso del tiempo se fragmentan y el organismo es incapaz de restituirlos todos. Los investigadores encabezados por Óscar Fernández Capetillo descubrieron que activando la proteína RM2, los ratones producían más nucleótidos y se retardaba el envejecimiento. Cuando a un ratón que envejece muy rápido le estimulábamos su fábrica de producción de nucleótidos, este ratón envejece menos que lo que normalmente hace. Envejecer, algo que todos experimentamos todo el tiempo. Durante milenios, los seres humanos buscamos la solución al envejecimiento. Existía el mito, por ejemplo, de la fuente de la eterna juventud. Se decía que en el fondo, por ejemplo, de las selvas, en los pantanos de la Florida, se decía que había un lugar en donde había un pozo, en donde uno se podía sumergir y salir nuevamente joven, donde los viejos podían tomar el agua que brotaba del suelo misteriosamente y luego se hacían fuertes, su cabello se teñía de negro, desaparecían las canas, las arrugas se desvanecían y los huesos volvían a ser fuertes. Historias y leyendas hay alrededor de todo el planeta, como los vampiros, aquellos seres que por ejemplo no podían envejecer, pero el no envejecer para ellos es una maldición, porque ven morir a todos los que están alrededor, ven fallecer a sus seres queridos, no pueden salir a la luz del día, tienen que vivir entre las sombras y además su cuerpo está frío, son no muertos, condenados al ansia eterna de beber sangre. Pero no vamos a hablar ni de vampiros ni de la fuente de la eterna juventud, vamos a hablar de casos increíbles de personas que han vivido más de lo que se suponía deberían vivir. Casos increíbles. Y para hablar de eso, estamos con Joana Arenas, una periodista e investigadora colombiana. Joana, muchas gracias por estar en los audios de Cruz Escribiente en este tema tan interesante, ¿no? Don Esteban, muy buenas noches, gracias por invitarme de nuevo aquí a los audios de Cruz Escribiente, hoy con un tema bien interesante, pero bastante curioso diría yo, y es sobre precisamente todas esas personas longevas. Hay muchísimas historias que se remontan incluso hasta tiempos bíblicos y aquí pues vamos a ir desarrollando algunas que seguramente les va a causar muchísima curiosidad a quienes nos están escuchando. ¿Podremos encontrar la inmortalidad? ¿Podremos vivir para siempre gracias a la ciencia? Algunos creen que es así. En los últimos años ha habido avances científicos increíbles. En Japón, por ejemplo, se ha logrado una serie de terapias que reducen el envejecimiento en ratones.
que deberían vivir 2, 4 años y que al final parece que pueden vivir hasta 10, 15 años. En un ser humano sería increíble, imagínense, nuestro promedio de vida son 75 años en muchos países. Imagínense que pudiéramos vivir hasta los 150, hasta los 160, hasta los 200 años, envejeciendo más lentamente. ¿Le gustaría a usted que esto sucediera? ¿Le gustaría a usted vivir 150 años? Parece que esto va a ser posible en mediano tiempo. Escuchen ustedes esta nota de prensa de la agencia francesa de noticias France Press, donde se analiza este estudio realizado en Japón que parece abrirnos la puerta a la inmortalidad. Se trata de un estudio realizado en Japón, que se trata de unas vacunas, una vacuna particularmente que podría atacar unas células llamadas células zombie, en jerga científica células senescentes, que se acumulan con la edad y que podría estar en la raíz de varias de las enfermedades que se relacionan con el envejecimiento. Para desmenuzar toda esta información y resolver nuestras dudas, estamos con el doctor Óscar Franco. Él es profesor de epidemiología y de salud pública de la Universidad de Berna. Doctor, muy buenos días y feliz jueves. Empecemos por el principio. ¿Qué son las células senescentes y cómo nos afectan? Sí, con el tiempo nuestras células se van envejeciendo, dejan de ser funcionales, se dejan de multiplicar. Y normalmente esas células viejas, senescentes o células zombies son eliminadas por nuestro sistema inmune. Pero con el tiempo se van depositando, se van acumulando, la eliminación disminuye y pueden producir una respuesta inflamatoria que puede llevar a aumentar la probabilidad de tener enfermedades del corazón o diabetes, por ejemplo. Hola doctor, muy buena mañana de jueves. Le pregunto entonces cómo esta vacuna elimina estas células del envejecimiento. Sí, lo que encontraron los investigadores en Japón es que hay unas células senescentes, específicamente en los vasos sanguíneos y en otros tejidos en el organismo, que tienen una proteína en la superficie que se puede tratar como un antígeno. Entonces desarrollaron una terapia, una vacuna que identifica esta proteína y que hace que se generen anticuerpos y las elimine. Algo así como las vacunas que tenemos ahora contra el coronavirus. Entonces sería pues una solución muy interesante y muy importante para poder eliminar estas células senescentes. Doctor, déjeme preguntarle, ¿esta sería la primera terapia que existe para eliminar este tipo de células o hay otras que ya se están poniendo en práctica? Y si es así, ¿qué ventaja podría ofrecer esta posible vacuna? Sí, en los últimos años hemos tenido muchas terapias senolíticas en desarrollo. Senolíticas quiere decir que eliminan estas células viejas o senescentes. Y esas terapias pueden ser o medicamentos o pueden ser, por ejemplo, suplementos nutricionales. Y en este caso lo que se desarrolló fue una vacuna. La ventaja que tiene es que al parecer es segura, es efectiva. Y se ha visto que los efectos que se evaluaron durante estas investigaciones, los efectos de esta vacuna van a más largo plazo que las terapias anteriores. Entonces es bastante prometedor. Ahora, doctor, ¿qué beneficios entonces va a traer para nosotros eliminar estas células en nuestro cuerpo? ¿Qué consecuencias, por supuesto, positivas podemos ver? Lo que se podría esperar es que se podría reducir o mejorar el proceso del envejecimiento, se produciría un mejoramiento en la salud vascular y esto podría ayudar a las personas a poder vivir más tiempo y más largo. Sin embargo, los estudios que se han hecho hasta ahora son estudios en ratones y tenemos que esperar a ver qué pasa. De hecho, precisamente en ese sentido quería preguntarle, ¿no? ¿Qué tiene que suceder para que estos estudios, que por ahora todavía son en ratones, avancen y se conviertan en un candidato vacunal para los humanos? Sí, ahora mismo es una prueba de concepto, un concepto que es bastante promisorio, que es bastante positivo, que ojalá funcione, que es lo que todos queremos. Sin embargo, hemos visto cómo de la fase preclínica a la fase clínica, cuando ya la evaluamos en humanos, muchas veces las cosas que se encuentran en roedores o en animales no aplican a los seres humanos. Ahora mismo hay que continuar evaluando si se pueden identificar estas proteínas, ver qué tan seguros son las vacunas, qué tan efectivas son y tal vez pasar ya a la evaluación en humanos, pero todavía estamos a años de poder tener un producto en el mercado. Una noticia increíble de algo que tal vez se haga realidad, de un sueño. Imagínense que podamos inyectarnos algún compuesto y vivir para siempre o vivir por lo menos el doble o el triple. Y es que la vida es lo más importante. ¿Qué pasaría si eso sucediera?
¿Qué pasaría con la humanidad? ¿Tendríamos menos hijos? ¿Cómo veríamos las inversiones? Si yo hago una inversión para vivir 150 años, entonces podría de alguna manera sacar préstamos más grandes y comprar cosas mucho más caras. O tal vez solo los ricos del mundo podrían vivir para siempre. Podrían utilizar esas terapias y las sociedades más pobres, los países más pobres, entonces estarían condenados a vivir menos. Eso es algo que nos tenemos que preguntar. Sería un mundo completamente diferente al nuestro, completamente diferente. Aún así, en nuestra realidad, en nuestro mundo actual, ha habido gente que ha vivido muchos años. Personas que parecen ser muy fuertes genéticamente o que encontraron en su dieta, en su alimentación o en la altura donde viven el secreto para la longevidad. Pero antes de que nos sumerjamos en esos casos de personas que han vivido muchísimos años, tenemos que hablar, Joana, de uno de los casos más famosos de todos los tiempos. Para muchos es solo una alegoría, para otros es que en aquellas épocas se contaba el tiempo de manera diferente. Les estoy hablando de un personaje bíblico que vivió muchísimos años, que es recordado por todos, que seguramente cuando se los mencione ustedes ya van a decir, claro, es él. Sí, Matusalén. Bueno, Joana, ¿quién fue Matusalén y por qué se dice que Matusalén es el individuo que más ha vivido en toda la historia? Aunque para mí hace parte realmente esto de una quimera y de un sueño y de unas escrituras religiosas sagradas, importantísimas, pero que están en el plano de la creencia, de la fe. Aún así, es impresionante la historia de Matusalén. Don Esteban, así es, la historia de Enoc nos remonta precisamente a hablar de esas personas viejas o longevas. Y es que Enoc, según el texto del Génesis del Antiguo Testamento en la Biblia, fue la persona que cumplió 969 años, la persona más vieja en la historia según el Antiguo Testamento. Y de ahí viene precisamente ese dicho de es más viejo que Matusalén, o esa historia es de Matusalén, seguramente ustedes han escuchado, para referirse precisamente a que es una historia vieja. O que una persona ya tiene demasiada edad. Y es que mire, este personaje vivió 969 años, pero digamos que toda su familia hacía parte de ese linaje longevo. Tanto así que Matusalén era hijo de Enoc y Enoc llegó a vivir 365 años, Enoc, hijo de Matusalén. Sin embargo, Matusalén se lleva el premio porque superó por 604 días la edad de su padre. Es bien interesante todo esto porque pues precisamente vienen de allí, de toda esta historia de personajes que hacen parte del Antiguo Testamento y que cumplieron muchísimos años. Todas estas historias se remontan a antes del diluvio universal. Por eso, en algunas partes se habla incluso de que no se trataba de que tenían tanta edad, sino que no cumplían en ese momento con una manera adecuada de contar los años y había, digamos que una confusión entre los ciclos lunares con los solares y por eso la edad se confundía un poco. Incluso se llega a decir que la edad real de Matusalén fueron 72 años. Sin embargo, volvemos a los registros bíblicos y nos habla de que fueron 969 años los que vivió Matusalén. Incluso se habla de que Matusalén fue el más longevo de todos los patriarcas del Antiguo Testamento, aunque Noé, escuchen esto, Noé alcanzó a vivir 950 años. Esto también está registrado en el Génesis. Incluso nos hablan de Adán, que supuestamente Adán llegó a vivir 930 años. Entonces, antes del diluvio, las edades realmente superaban los centenares de años, según pues estos textos bíblicos. Es bien interesante porque todas estas personas que les he nombrado pues cumplieron incluso más de los 900 años y eso ya nos abre como un espectro a el misterio de las cosas curiosas que sucedían precisamente en esa época.
Perdido entre las escrituras, tal vez esté el secreto de la eterna juventud. Matusalén, Enoc, personajes que supuestamente vivieron cantidades de años. Antes del diluvio universal, después del diluvio universal, el mundo parece haber cambiado desde esta posición, desde esta visión religiosa. Sin embargo, en la actualidad también tenemos registros increíbles, registros de personas que han vivido muchísimo en nuestro planeta. Eso sí, de carne y hueso. Gente que realmente se sabe que vivió demasiado. Tal vez en sus células, en su ADN, estén los secretos de la eterna juventud, como he dicho en este programa. Que si les está gustando, por favor, comenten aquí abajo y denme like ya mismo y compártanlo con sus amigos, activen la campanita. Si nos escucha, díganos desde dónde nos está escuchando, porque van a escuchar de Johanna uno de los casos más curiosos de la historia. El caso de Thomas Parr. Thomas Parr, un inglés que se cree es una de las personas que más ha vivido sobre esta tierra, por lo menos de las que han sido registradas. Johanna, ¿quién fue Thomas Parr? ¿Y por qué su caso resulta tan especial? ¿Por qué su caso resulta tan sorprendente? ¿Y por qué mucha gente sigue investigando su existencia? Porque cambiaría la historia, sobre todo porque él vivió en una época, ¿no?, en donde la gente vivía mucho menos, donde el promedio de edad eran 45, 50 años. Efectivamente, Esteban, Thomas Parr, una historia bien interesante. Realmente este personaje se convirtió en toda una celebridad en Inglaterra. Pues resulta que este señor le decían el viejo Tom y vivió durante el siglo XVII. Este señor era un viejo promedio, poco notable, realmente era curioso que para su edad, supuestamente 152 años, pues él se veía una persona saludable, activa, ágil, y empezó a rumorearse en toda la comunidad en la cual vivía, que era una pequeña aldea de Winnington, que este señor pues era más viejo de lo que decía incluso. Se decía que este señor se alimentaba de pan duro, de queso prácticamente rancio y de una variedad gigante de leches. Incluso también se llegó a especular, porque se convirtió en toda una leyenda, que consumía pequeñas cantidades de suero agrio de la leche y que eso era precisamente lo que hacía que se mantuviera vigoroso y pudiera cumplir 152 años. Este señor, Thomas Parr, no hablaba con muchas personas hasta que un día, de la nada, decidió contarle su historia a uno de los aldeanos, y este fue el que empezó a contar. Oiga, el viejo Tom me contó que tenía 152 años, y así empezó a regarse la historia y a convertirse en toda una leyenda. Según Thomas Parr, él había nacido en 1483. Incluso dijo que él había pertenecido al ejército británico, que se casó por primera vez cuando tenía 80 años. Bueno, y así empieza, digamos que toda una historia alrededor de este personaje, que lo convirtió, como les dije, en toda una celebridad. Tanto así que la historia se regó tanto y se extendió tanto que llegaron hasta esa pequeña localidad ciertos personajes para llevarlo hasta Londres. Se convirtió en el famoso Old Park, en el viejo Park. Y llegaron unos personajes que querían estudiarlo. Uno de ellos fue Thomas Howard, que hacía parte, digamos que, de toda esta dinámica del rey de la época, hacía parte de quienes trabajaban con el rey, y decidió trasladar al viejo Park hasta Londres para que el rey lo pudiera conocer. En esa época estaba el rey Carlos I, para que lo pudiera conocer, porque le parecía muy interesante toda esta historia alrededor del viejo Park.
Y efectivamente al viejo Park se lo llevan hasta Londres, lo convierten en toda una celebridad, le hacen retratos, lo reúnen con el rey Carlos I, empieza como toda una correría para tratar de entender cómo este personaje con 152 años todavía se siente vigoroso, fresco, se mueve de manera fácil de un lado para el otro, no tiene muchos achaques. Pero algo empieza a suceder cuando llegan a Londres, y es que el viejo Park se empieza a sentir un poco mal, un poco cansado, y días después fallece. Y fallece siendo, como les digo anteriormente, toda una celebridad, tanto así que el mismo médico particular de Carlos I, del rey Carlos I, un doctor de nombre William Harvey, fue el encargado precisamente de hacerle todos los estudios al cuerpo del viejo Park, le hizo la autopsia y dio como varios detalles del hallazgo del cuerpo de este señor que aseguraba tener 152 años. Entonces el médico dijo que le parecía curioso que este anciano podía tener los órganos en perfecto estado, que no murió por su avanzada edad, sino a causa de una neumonía provocada por la contaminación de Londres. Recordemos que él venía de una aldea muy pequeña en la que simplemente se dedicaba a estar en su casa tranquilo y ya. Sin embargo, este mismo médico en algún momento sospechó de que el anciano no tenía realmente 152 años de edad. Le parecía muy curioso, precisamente pues por todos los estudios que le realizó. Sin embargo, él nunca desmintió esta leyenda y esta historia que se convirtió mejor al viejo Park en toda una celebridad en Londres. Un caso increíble este que nos cuenta Joan Arenas. Un caso increíble este de Thomas Parr, pero realmente increíble. Aunque no es el único. Aquí en América Latina hay zonas en donde la gente vive muchísimo, donde se rompen las reglas de la demografía. Muchos llaman a estos lugares zonas azules. Territorios en donde la gente parece enfermar menos y vive mejor y vive más. ¿Será que en estos lugares están los secretos de la eterna juventud? ¿Será que lo que están viviendo estas personas en estos lugares va a cambiar en el futuro del mundo? Pues uno de esos lugares es la península de Nicoya, en Costa Rica. Sí, señores, aquí en nuestra América Latina. Las personas viven allá mucho más del promedio. Se trata de un fenómeno sorprendente que ha sido investigado por una gran cantidad de científicos. Científicos de todo el mundo se han detenido a estudiar a esta población longeva. Sus huesos fuertes, su lucidez y su masa muscular con poco deterioro llamaron la atención de este demógrafo que por casi 30 años viene estudiando a la población de la península. Hemos encontrado una ventaja metabólica en las personas adultas mayores de Nicoya. Niveles más bajos de colesterol, de triglicéridos, etcétera. La obesidad es menor y eso también está asociado a que la actividad física es más alta. Conforme las células se reproducen, los telómeros van encogiéndose y cuando el telómero es muy corto, está como muy gastado, ya la célula no puede reproducirse más. Entonces, el largo de telómero es en cierta medida un indicador de envejecimiento. Los nicoyanos son como 10 años más jóvenes por su largo de telómero. En otras palabras, tienen telómeros de un largo de personas 10 años menores. Los telómeros son los extremos de los cromosomas y los genetistas los estudian principalmente para determinar la longevidad. Una vida desestresada y una particular dieta podrían ser las claves para que esta población haya desarrollado una vejez con vitalidad.
Por ello, nos adentramos en los campos y en la cultura de las personas mayores de la península. ¿Se levanta temprano usted? Sí, me levanto a las 4 de la mañana. ¿A las 4? Sí. ¿Y cómo se hace para tener tanta energía? Pues viera que, bueno, gracias a Dios que Dios me da esa fortaleza, ¿verdad? De que ahí ando haciendo el oficio y para acá y para allá y ahí a extremo pues que no me siento cansada todavía. Así la veo. Hola. A sus 92 años, doña Chila vive con uno de sus hijos y el resto la visita y cuida durante el año. Nunca está sola. Su dieta básica es esta tortilla nixtamalizada. Maíz hervido con cal. Un secreto, dicen, para mantener huesos fuertes. ¿Puedo probar cómo es esto? Oiga, es muy duro. Sí, es duro. Tiene sí. mucha fuerza. Ujú. La tortilla es algo muy importante para usted. Claro que sí, porque es de maíz. Que se caliente bien el comal para ya echar las tortillas. ¿Y usted se imaginó llegar a esta edad y así de bien? Ya veo que iba a creer, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le importa hoy? ¿La compañía, los amigos, la familia? ¿Qué es lo más importante para usted? Yo me alegro con solo aquí en mi casa ahora, que vienen muchas amistades, muchas visitas. ¿Y la familia? Y la familia. Hay una fuente de calcio muy importante en las zonas de Guanacaste, de Nicoya, y es que todavía se hace así, pero cada vez menos. Procesar se llama nixtamalización, es una palabra de origen náhuatl, del sur de México. Es combinar el maíz, cocinar el maíz con cal. Es que consumen poco calcio en formas tradicionales, por ejemplo, toman muy poca leche de vaca, ese tipo de cosas, pero el calcio lo obtienen del agua, que tiene muchísimo calcio en Nicoya, y también de la forma de preparar las tortillas, ¿verdad? ¿Cuántos nietos tiene usted? 12. 12 nietos, qué Sí. lindo, ¿no? Sí. ¿Los ve Y bastante? mis nietos yo ya ni sé cuántos. Ya perdió la Montones. cuenta. ¿Esa es suya? Esta soy yo, tenía 60 años. Mire, aquí está usted. ¿A qué edad se casó? ¿A qué edad? ¿Sí? 21 años. ¡Qué joven! Sí, ¿Lindos recuerdos? sí, muy bonito. Francisca cumplió 102 años y vive en la ciudad. Sus 5 hijos se turnan mensualmente para pasar una semana con ella. En Costa Rica el concepto de casas de reposo es incipiente y existe un geriátrico público a nivel nacional, principalmente para personas que no son autovalentes. La mayoría decide vivir su última etapa en compañía de sus familias. El increíble caso de la península de Nicoya, un fenómeno llamado las zonas azules, y no es la única, también Okinawa, Japón, las islas de Okinawa son consideradas una zona azul, porque allí las personas llegan hasta después de los 100 años, es realmente asombroso, y no solo llegan después de los 100 años, sino que llegan lúcidos, como si existiese algo allí, tal vez en la tierra, o algo, tal vez en el aire, o una energía que hace que las personas envejezcan más lento, o tal vez es lo que comen, o tal vez son sus costumbres, o tal vez es todo junto. Las zonas azules. Las zonas azules, como también se cree, existen allá en Italia, en los pueblos del Mediterráneo, donde muchas personas viven más de lo esperado. No sé qué piensa de todo esto, Joana, no sé usted qué piensa, pero sé que usted también conoce la historia de un hombre que es considerado como la persona más vieja del mundo. Su nombre es José Vicente Mora. ¿Qué es lo que sucede con José Vicente Mora, Joana? ¿Y por qué se dice que es el hombre más viejo del mundo? Bueno, pues Esteban, Juan Vicente Pérez Mora, el hombre más viejo del mundo, según el libro de los Guinness Records. Pues resulta que este señor es un venezolano que nació el 27 de mayo de 1909.
les recuerdo, cumplió 114 años este año y se convirtió en toda una celebridad. Digamos que viene de una región bastante montañosa y campesina, como es el estado de Táchira, en Venezuela. El señor dedicó toda su vida a trabajar en el campo durante casi 50 años y en el 2022, es decir, el año pasado, el Guinness World Record lo certificó como el hombre más longevo del mundo. Y es bien interesante porque allí precisamente en el estado de Táchira se convirtió en toda una celebridad, tanto así que el gobernador de este estado celebró a través de su cuenta en redes sociales precisamente el cumpleaños de este señor, de Juan, en el que además puso un video donde se puede ver a este señor Juan Vicente Pérez Mora tocando las maracas, que además lo hace muy bien, ustedes lo pueden buscar en Google si quieren, y diciendo pues que esto era un orgullo para la familia y para el pueblo de San José de Bolívar, de donde es exactamente este señor, un pequeño pueblo en el estado de Táchira, como muy bien les he dicho. Incluso Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, también habló de este señor, dijo que le expresaba todo su orgullo y todo su aprecio por ser el hombre más longevo del mundo. Este señor dijo que se casó, tuvo 11 hijos, su esposa falleció cuando tenían 60 años de matrimonio y toda su vida ha vivido, donde les digo, en el estado de Táchira. Es bien interesante esta historia, ustedes pueden ver fotografías en redes sociales, en Google, donde se puede ver a este señor y realmente para tener 114 años, pues se ve aún en muy buen estado de salud. Bueno, Joana, después de todo lo que hemos escuchado acá, después de escuchar a los investigadores que dicen que han podido retrasar el envejecimiento en los ratones, y después de escuchar las historias de Matusalén, las de Juan José Vicente Mora, las de Thomas Parr, ¿usted qué piensa? ¿Usted piensa que podemos vivir para siempre? O sea, que en algún momento nos van a vender una pastilla así en una farmacia y uno se la va a tomar y dice, bueno, aquí son 2 años más, y que uno va a seguir así viejo, pero joven, viejo en edad, pero joven en cuerpo, que tal vez en el futuro alguien de 100 años se vaya a parrandear y a enloquecerse en un festival musical con música brutal de choque o de techno o de heavy metal? ¿Se imagina? ¿Se imagina que en el futuro le dijeran a usted, tiene 120 años, está muy joven? Como ahora le dicen jóvenes a las personas como yo, que tengo 44 años. Y mucha gente dice, uy, está muy joven todavía. Y hace apenas milenios, en la época de los romanos, yo sería un venerable anciano. ¿Usted qué piensa, Joana? ¿Que usted alguna vez iban a ponerle una inyección y dice, uy, ahora sí, me estoy rejuveneciendo y entonces me voy a ir a enloquecer? ¿Usted piensa que eso puede suceder? ¿Piensa que podemos ser eternos en el futuro? Ay, Esteban, esas preguntas que usted me pone para responderle. Pues no, yo no creo que podamos vivir para siempre, realmente. Creo que está científicamente comprobado que no podemos vivir para siempre. Pero lo cierto es que muchas personas, debido a sus condiciones físicas, también al lugar en donde viven, a la forma incluso en la que se han alimentado, en la que se han ejercitado, pueden tener una vida mucho más longeva que otras. Pero creo que eso depende, por supuesto, del cuidado que cada uno tenga con sus hábitos. Está completamente demostrado que la alimentación es fundamental en el mantenimiento, por decirlo de alguna manera, de la salud, en poder vivir mucho más tiempo. Y digamos que ya a concepto personal, yo sí quiero decirle que me parece muy complejo pasar de los 100 años, creo que es demasiado tiempo sobre esta tierra, 1, y 2, pues quienes cumplen esa edad o esas etapas tan longevas, considero yo que es interesante siempre y cuando tengan una buena salud y se puedan mantener por ellos mismos
fuertes, hábiles, ágiles, porque a mí me parecería muy tremendo tener que llegar a esa edad tan avanzada dependiendo de otras personas. Entonces, la respuesta pequeña es no creo que podamos vivir para siempre. Sin embargo, como ustedes pudieron escuchar en estos audios, pues hay historias fascinantes de personajes que han marcado precisamente nuestra historia, como las que les contaba al inicio de Tiempos Bíblicos, o este señor de Venezuela que ha podido sostenerse durante 114 años y me parece maravilloso siempre y cuando pues tenga actitud de vivir y de disfrutar los años que uno tenga sobre la tierra. Llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Les voy a hacer un anuncio muy importante, pero antes de eso tengo que decirle a Joana gracias por estar acá, gracias por contarnos esas historias de personas que han vivido tanto. Gracias, Joana. ¿Y dónde pueden buscarla usted? ¿Dónde pueden contactarla? No, Esteban, muchas gracias a usted por siempre tenerme en cuenta para participar aquí en los audios de Cruz Escribiente, sobre todo porque me encanta contar estas historias que son curiosas, que llaman la atención, que nos da también un momento para reflexionar. No sé, en este momento pienso como, ¿qué haría yo con tanta edad? ¿Qué pensaría? ¿Cómo sería? En fin, muchísimas gracias, Esteban, por este espacio. Le recuerdo a usted y a todos los que escuchan los audios de Cruz Escribiente que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @yarenasb y también en mi canal de YouTube Ventana al Misterio. Como siempre, un placer y espero volver a estar aquí en los audios de Cruz Escribiente contando más historias de misterio, de curiosidades y de todo esto que nos llama la atención. Vivir para siempre, para mí es un sueño. Ojalá todos pudiéramos vivir para siempre. ¿Se imaginan compartir todavía con nuestros abuelos, con nuestros hijos? Estar con gente que queremos mucho. Sobrevivir las décadas, pasar las décadas sin enfermar, sin sufrir tristes dolencias. Ojalá fuese así. Me encantaría vivir 1000 años. ¿A ustedes no? Algunos dicen que no, que para qué. Y la respuesta es, si vivimos para siempre, tiene que ser para algo, para amar a los demás, para ayudar a los demás, para ayudarnos a nosotros mismos, para aprender. Porque ¿para qué queremos vivir para siempre si no hacemos nada? Si nos la pasamos ahí echados, acostados, durmiendo, y no aprovechamos lo único que tenemos, que es la vida, y no aprovechamos para conocer, para experimentar. No sé si en el futuro la gente vaya a vivir 1000 años. Lo que sí sé es que hay que aprovechar la vida y aprovecharla ya. Y uno de alguna manera puede acumular carros, fincas, casas, lo que sea. Pero en el fondo, esas cosas materiales no son tan importantes como lo que vivimos con la gente que queremos, con la gente que amamos. Así que ame mucho a su papá, ame mucho a su mamá, ame mucho a sus hijos, abrácelos, dígales que los quiere. No se mida, no ahorre afecto. El afecto que se ahorra, el afecto que no se da después cuando no se puede entregar, duele. ¿Cuántas veces uno piensa, le pude haber dicho esto a mi abuelo, pero ya está muerto? O pude haber hecho esto cuando era más joven, pero ahora no puedo caminar, no puedo subir montañas como antes. Imagine que usted en 20 años va a recordar lo que hizo ahora y se va a arrepentir de no hacer muchas cosas. Y bueno, hay muchas cosas de las cuales yo no quiero arrepentirme y que quiero vivir. Por ejemplo, quiero ir a los templos sagrados de los mayas, los templos de los mitos del fin del mundo del 2012. Quiero ver Chichén Itzá, quiero caminar por la playa del Caribe mexicano, comer bien, pasarla bien, conocer, por ejemplo, el Camino de Santiago. Ir allá, caminar en Europa y llegar a donde están los huesos del apóstol Santiago. Caminar, vivir, todavía podemos. O ir a las pirámides de Egipto, ver allí los templos gigantes de Luxor. Y quiero hacer todo eso con ustedes. Quiero que usted, que es una persona con la mente abierta, de alguna manera también conozca el misterio. Lo viva, no solo lo conozca, lo viva. Y por eso en mis redes sociales,
que son @cruzescribiente. Usted me puede buscar en X, en Twitter, que es el mismo X, en Instagram, en Facebook como Cruz Escribiente. En todas esas redes pueden ustedes ahí mirar y vamos a colocar la publicidad. Realmente vamos a hacer viajes que van a ser muy económicos por todo el mundo y nos lo merecemos. Así que apúntense, vayan siguiéndome en redes y en cualquier momento los sorprendo colocando esa información. También, si les interesa, les gusta estos audios, hay unos libros que hemos escrito para ustedes: Expedientes X Colombia, Los Misterios de Colombia y Vida Después de la Muerte, si le interesa eso, y el Libro Negro de la Brujería en Colombia. Bueno, no los ocupo más, pásela bien, siga disfrutando la vida, no deje de luchar, no deje de amar, porque yo, Esteban Cruz Niño, aquí desde mi estudio de grabación en Bogotá, le digo que aunque no lo conozca yo a usted, lo quiero mucho.